tanto, hay un proyecto de un documental para lo cual estoy haciendo el guión y estoy buscando quién haga la edición. Por supuesto, busco los costos más ridículamente bajos. Está en mi ADN. No tengo más remedio que buscar bajar costos, ¿no? Si puedo hacer un convenio con una universidad que sean estudiantes, mejor. Pero en síntesis, ese viaje se inició en Prudhoe Bay con 40 degrees below zero, 40 grados bajo cero. Impresionante. Alaska, no me lo puedo imaginar atravesando eso. Fairbanks, ahí nace la tubería de Alaska Pipeline, donde lleva el petróleo, desde ahí, y después ingresé a los Estados Unidos por Seattle, Washington, toda la costa oeste, hasta después México, a través de Nogales, toda la costa de México hasta Guatemala. Hay muy interesante la población indígena con cultura limitada. Cultura me refiero a conocimientos limitados y vocabulario respecto a nuestras escuelas, y allí hay un volcán con un lago, hablan de frijoles, de alimentación, algunos se asustan porque les tome fotos. Pasamos a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, hasta el sur de Argentina. Pasamos por la guerra de los contras y los sandinistas. Esto fue en plena guerra, por lo tanto tuve muchos soldados de 15 años, muy jóvenes, no eran para nada agresivos. Yo era como el solucionador del viaje, llevaba una caja con todas las posibles medicinas, habiendo sido entrenado en forma rápida por amigos médicos, por lo tanto llevaba quinina y de todo contra la malaria, etcétera, para prevenir. Por supuesto, muchos productos contra el dolor de estómago, porque comíamos cuanta porquería había por el camino. Claro. Solamente como está el tapón del Darién, desde Panamá hasta Colombia, cruzamos en barco los 4 Land Rovers, en realidad 3, porque uno cayó para abajo de una montaña, porque es todo hielo. Tú sabes que en invierno no sube, el sol no sale por varios meses, ¿no? Y entonces allí entramos por Barranquilla, después regresé hace 2 años a Cartagena, porque me encantó Cartagena, y llegamos hasta el sur de la Argentina, hasta La Patay, y fue récord de Guinness en el año 87. Salió publicado en el libro del 88 y tengo mi diploma de Guinness. 56 días, ¿no? Toda esta travesía. Básicamente necesitas mucha paciencia, perseverancia y pasión, siempre. Y ese famoso que no ni no de los uruguayos también, Alfredo. Pero en realidad ese viaje, mucho más meritorio es quien lo hizo en forté, a caballo, en bicicleta y caminando. Un inglés que publicó un libro que se llama The Longest Walk, la caminata más larga, fue desde sur de Argentina hasta Los Ángeles, de ahí fue a New York, regresó y fue hasta Alaska, o sea, hizo como 50.000 kilómetros caminando. Ahí sí que metiste pata, ¿no? Bastante metida de pata ahí. Y después hay uno que lo está haciendo, hay varios que han hecho el mundo entero caminando, estamos hablando de más de 50.000 kilómetros. Una locura. O sea que ¿Y toda esta travesía en 56 días? Sí, la puedes hacer en menos, de hecho después fue nosotros manejamos casi sin parar, pero algún momento paramos para bañarnos o para dormir en camas normales, pero porque buscábamos batir el récord anterior. Un amigo mío, argentino radicado en Uruguay porque se enamoró de una chica en una imprenta, y ambos ahora conforman un grupo excelente de música porque ella canta como los dioses, hizo el récord mundial de tocar la guitarra sin parar. Pero claro, el récord anterior eran 40, él se preparó, después apareció otro, un americano con 45, y finalmente apareció un hindú que hacía una tocada de guitarra muy light, tipo pero viste, como de estilo hindú, pero tenía como 50 horas. Bueno, el argentino con la uruguaya metieron 54 o 55 horas, 3 días y 3 noches tocando sin parar, que se le caían, no sabes lo que eran las manos violetas, las caras, con ojeras espantosas. No, más difícil fue que tardaron como 3 o 4 meses en recuperarse. Eso se hizo con reloj, con escribanos, con testigos. Yo fui testigo, tenía que ir cada tantas horas y firmar como que había atestiguado que estaban cantando sin parar, y todo se grabó full time, ¿no? Qué horrible. Así que el récord mundial de cantar y tocar sin parar. ¡Qué locura! Y te pregunto, Alfredo, cuando estabas en todos tus viajes, viste que hay un tema con los uruguayos que siempre nos confunden como argentinos. ¿Te pasa eso también cuando vas al extranjero y te escuchan hablar en otros países de habla hispana? Alguna vez sí, en realidad Uruguay y Argentina fusionaron algunas costumbres. Por ejemplo, la televisión invadió mucho, en especial las capitales de Uruguay, la capital de Uruguay o las ciudades grandes, y acá se ha perdido mucho el tú. Acá no existía el voz, no existía el voceo. O sea que hay mucha, y en Argentina también se ven algunos modismos que son de acá. Pero no, ya no tanto. En realidad, el uruguayo y las provincias se parecen mucho. De hecho, por ejemplo, ayer estuve con una chica de Río Grande do Sul, de Gaúcha, y sus costumbres son más parecidas a las de Uruguay que a las del norte de Brasil. Es por regiones. Entonces, el interior de Argentina, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, tiene costumbres más parecidas a Uruguay que a las de Buenos Aires. La gran ciudad te deshumaniza un poco, y tú agarras a un pescador de acá, de un pueblito, y lo llevas a Buenos Aires, a los 3 años lo tenés arruinado. Igual es sus costumbres, ¿no? Ya enchufado 20.
Te agarras un porteño enchufado a 220 y lo metes en un pueblo de pescadores y a los 3 años ya está calmo, tranquilo, equilibrado, amable. Acá te chocas con el carro del supermercado en una superficie de estas grandes y estás 10 minutos diciendo, no, pase usted, no, por favor, usted primero, no, discúlpeme, fue culpa mía, no fue culpa mía. ¿Entiendes? Fue al revés. No se nos fue. Y Alfredo, a mí, hay otra amabilidad. A mí me encanta la historia como a vos y también me gusta también desarrollar una historia alternativa. Y siempre me pongo a pensar, si la visión de Artigas, por ejemplo, hubiese acontecido y Uruguay en vez de ser Uruguay sería el país de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿pensás que sería un país mejor, peor? Igual, no sé. Eso no lo sabemos, porque hay quienes dicen, si hubiera sido inglés tendríamos otra cultura, más disciplinada a toda Latinoamérica, no falta disciplina, la disciplina que tienen los japoneses, los holandeses, por supuesto un poquito más que nosotros, los ingleses, eso no lo sabemos nunca. Uruguay fue un poco brasilero, mucho español, y fue parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tú sabes que las Islas Malvinas, por ejemplo, o Falkland, como le quieran llamar, para que no haya líos, se comandaban desde Montevideo, no desde Argentina. ¿En serio? No sabía eso. Curiosidades de la historia. ¿Sabes? Muchas curiosidades. Eso está en los archivos, o sea, no es una opinión, sino que estaba yo revisando documentos de los barcos antiguos, me topé con eso, pero después vi que ya estaba publicado, que no era algo descubierto por mí. Curiosidades, hay muchas curiosidades de la historia. Es interesante la investigación. Por supuesto, yo soy loco de la música y investigo mucho el tango. Y entonces tenemos curiosidades de la historia. La música de Se dice de mí es uruguaya. La música, no la letra. Las letras de la mayor parte de los tangos, como Balada para un loco, son uruguayas, de Horacio Ferrer, mi vecino de Buenos Aires. La comparsita, rey de los tangos a nivel universal, también de la Argentina, la hizo en 1917 Becho Matos Rodríguez, estudiante de arquitectura, y se la escribió su hermana acá en Montevideo, y después una orquesta argentina la puso de moda en Buenos Aires. Y después hay varias letras, algunas de las letras que son hechas en Argentina y otras acá. También el hombre Becho Gerardo Matos Rodríguez vendió por 2 pesos la comparsita por culpa de caballos lentos y mujeres rápidas, decía él, porque todos timbeaban en Maroñas, en las carreras de caballo, y un abogado argentino, porque iban muchos los uruguayos argentinos a Europa, en París, le dijo, pero decime, ¿cuándo firmaste la venta? ¿Qué edad tenías? 17, yo te la recupero. Y un argentino abogado le recuperó y logró vender otra vez los derechos, pero esta vuelta mejor pagos, o conservó los derechos, no sé cómo siguió la historia. Así que iban los uruguayos y argentinos como playboys con mucha plata, porque había mucha plata en el Río de la Plata, a la Costa Azul y hacían estragos con las francesitas. Después la puñalada, Pintín Castellanos, trabajaba en la esquina de casa, en Paraguay Mercedes, Contaduría General de la Nación. Pintín Castellanos hizo más de 200 tangos y milongas, entre ellos la famosa La Puñalada. Y así hay muchas composiciones que son de origen de aquí. Y otra curiosidad, por una cabeza fue creada por un brasilero nacido en San Pablo, nacionalizado legal argentino, Alfredo Lepera, y un uruguayo nacido en Tacuarembó, nacionalizado legal en Argentina, Carlos Gardel. Ese Carlos Gardel lo estuvimos viviendo en nuestro campo en 1915 y 16. En Buenos Aires, en el Palais de Glass, le pegaron un balazo cercano del brazo izquierdo, no le pudieron quitar la bala, de hecho la encontraron en 1935, el 24 de junio, cuando se accidentó en el avión, y se vino un mes a recuperar al campo nuestro. En Argentina encontraron ahora más documentos de Carlos Gardel, en todos los cuales dice ser nacido en Tacuarembó y ciudadano legal argentino. La teoría del Gardel francés, además de que yo considero que es absolutamente falsa, y lo puedo probar porque tengo mucha documentación que ya es pública, hace que no sea rioplatense. Si es francés, no es argentino. Porque para hacerse argentino presentó toda la documentación uruguaya. Si esa documentación hubiera sido falsa, nadie falsificaba 800 documentos como hay, y aparte está grabado. Cuando le preguntan, un artista es ciudadano del mundo, no tiene nacionalidad. Acordate que cantaba mucho en Buenos Aires y llegó a tener algún lío en algún escenario en la final del Mundial. Uruguay ganó los campeonatos olímpicos del 24 y el 28, y en el 30 la final fue en Uruguay y Argentina. Y ahí dijo, un artista es donde escucha aplauso, pero ya que insiste, esto está grabado,
nacido en Tacuarembó. Así que era ciudadano legal argentino, nacido en Tacuarembó, con pasaporte, cédula y un formulario entero que llenó al hacerse argentino, donde pone madre y padre ambos fallecidos. Algo muy raro, nadie iba a matar a su madre, porque la otra señora, que sí es cierto que lo crió, Berta Gardel, no era la madre, había adoptado a Carlos Gardel. En 1935 las leyes en Uruguay y Argentina hacían que toda la herencia, o sea, derechos de autor, intérprete, pero fundamentalmente propiedades, acá tenía una casa cerca de Malvin, pasaban al Estado. Entonces, ahí es donde nace la teoría francesa para poder recuperar la plata, como hoy tienen el derecho, pero en ese momento no lo tenían sus familiares y colaboradores que pudieron cobrar o quedarse con derechos. Esto es una bomba lo que nos estás contando. No es ninguna bomba. Yo te mando información, está todo. No, pero es genial, porque viste que siempre está el conflicto, es uruguayos, argentinos. No, si es argentino, es uruguayo. Si es francés, no es ni argentino ni uruguayo. Claro. Hay solo dos caminos. Claro. Al igual que Julio Sosa, que nació acá en San José y se fue a cantar, y el tachero, como le cantó tan bien, quedó tan enamorado el cantante que no le cobró. Julio Sosa le dedicó durante un par de años, en los shows mencionaba al taximetista por haberlo llevado gratis. Hay muchas historias conjuntas. Bueno, Carlos Gardel, que cantaba para mi abuelo como Enrico Caruso en el Teatro Solís, lo tuvimos un mes y medio de huésped con la bala dentro. O sea que, porque no se animaron a quitarle la bala, porque la tecnología en 1915 en los hospitales no era la de hoy, no había rayos X y todo eso. Claro, Así que Carlos Gardel es ciudadano nacionalizado argentino, al igual que Alfredo Lepera. Lepera nació en San Pablo, Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Valle, donde tuvo su padre era el coronel Escayola, era empresario teatral y político de la zona desde muchos años antes, cuando el presidente era Francisco Vidal, mi tatarabuelo, de quien tenemos hasta cartas, en la época en que Uruguay se unió con Argentina y Brasil en la atroz matanza de paraguayos, la guerra de la Triple Alianza. Escayola ya tenía teatro en Tacuarembó, unos años después el padre, que tuvo a Gardel con María Lelia, que eran varias hermanas, y tuvo amores con todas las hermanas, era fatal. En la época no era mal visto, hoy no estaría bien visto. Claro. Peor que Artigas, supuestamente. El hijo natural era muy mal visto. ¿Cómo? Peor que Artigas, supuestamente. Artigas también tenía esa fama de decir que tiene hijos por todos lados. Todos son descendientes de Artigas. Las costumbres cambian, las costumbres van cambiando. Claro. ¿Entiendes? Es normal, porque ahora hay tecnología. Y hablando de la tecnología y las costumbres, Alfredo, decís que te levantás a las 5 de la mañana y te encanta leer. ¿Lees a la vieja escuela? O sea, ¿te gusta leer libros o te moviste con la tecnología y lees sobre la internet? Hoy leo más en pantalla, porque accedo rápidamente a muchas cosas, y no soy de leer cosas rápidas, así puedo leer más diversidad, porque no puedo fabricar tiempo, ¿no? Claro. Antes leía más libros. Hoy soy escritor de prólogos de libros. Por ejemplo, escribí el prólogo de la historia del dulce de leche, que no es ni argentino ni uruguayo, sino que tiene como 3.000 años, porque ya lo tenía el Mediterráneo, Alejandro Magno. ¿No es turco el origen? No es turco. En realidad estaba en Turquía, estaba en Rusia, se llama Tar, Kamrak, y después, cuando la interacción comercial con las Américas, nació en todos los países latinoamericanos con el nombre cajeta, manjar blanco, arequipa, etcétera. En Perú todavía le dicen manjar blanco, claro. Sí, ahora, pero eso son historias actuales, y también es cierto la historia del confitulé, porque hacían antiguamente lechada, y cuando la lechada se les pasaba porque se distraían, se transformaba solo en dulce de leche. La historia de Rosas es cierto, creo que fue en 1829, cuando la cocinera descuida el dulce de leche, la lechada, y se le transforma en dulce de leche. Pero así, al igual que el queso, que debe tener como 6.000 años, porque transportaban las tribus la leche que se les cuajaba en cueros de oveja o de cabra, y se les transformaba en... Hay historias, ¿no? Hasta de los países árabes. Bueno, el dulce de leche ya existía en todo Oriente, Rusia, China, Mongolia, y lo trae Alejandro Magno y otros al Mediterráneo, cuando empieza la interacción comercial marítima. Así que ya no se tiene que pelear más los uruguayos y los argentinos de dónde es el dulce de leche. Ya es un tema que se puede sacar. Cuidado. Y el otro, la otra también, Alfredo, es el chimichurri. Yo leí una historia que me encantó, que había en los tiempos de los gauchos, había un gaucho irlandés que no hablaba muy bien el español, y se llamaba Jimmy se llamaba el tipo. Y cuando hicieron la carne asada, los gauchos dijeron, a ver, Jimmy, hacete alguno de tus condimentos, de tu curry, viste, de allá, de tu curry, le decían, viste, tu curry allá de Irlanda. Entonces este irlandés gaucho hizo una mixtura así, como que salió
salió algo como parecido al chimichurri de hoy. Entonces, ¿cómo lo llamaban? Esa historia no la conocía. Sí, y dijeron, qué rico, qué riquísimo está el chimichurri. ¿Cómo lo llamamos? Le dijo a Jimmy. Entonces le pusieron el nombre Jimmy's Curry. Pero como no hablaban bien el inglés, los gauchos no hablaban español, decía Jimmy's Churri, y ahí quedó chimichurri, porque Jimmy's Curry era originalmente. Te cuento que si estudias los ritmos de las músicas tribales de toda África, vas a encontrar el pum pum pum, o el purum pum pum, etcétera, de toda la música electrónica de hoy, y por supuesto en algunas bases del compás de la samba enredo de Brasil, del flamenco, del cantejón. O sea, en África nace mucha cosa, ¿no? Está muy interesante estudiar los ritmos de las tribus de las diferentes regiones de África. Hay influencia en toda la música. Así que siempre hay que estudiar los orígenes, porque a veces cosas en la filosofía es donde más se marca.